Muy bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa, Compartiendo la Palabra. Soy Rosa María Henry, con ustedes, como de costumbre, cada semana para compartir las bellas y santas escrituras de nuestra liturgia. Hoy celebramos el 31º domingo del tiempo ordinario. Ya se está terminando el año litúrgico y estamos aquí al pie del cañón para reflexionar sobre estas escrituras de este domingo. Y para ayudarme están conmigo mis fieles compañeros Emma Flores, de Nuestra Señora de las Victorias. ¿Cómo estás, Emma? Muy bien, muchas gracias. Y sorprendida, bueno, sorprendida, pero ya vamos a terminar, ya en el libro ya no nos queda nada y ya va a empezar el nuevo año litúrgico. Y siempre me gusta la temporada de cuando es un año nuevo, la temporada de Adviento, a mí me encanta. Así, y listos para eso, ¿verdad? Para sí. todo. Padre, José Luis Chico desde Parlier. Aquí estamos todavía, ¿sí? Firmes, atentos, motivados, encantados y más cosas. Y muy alegre, como siempre. Sí, yo pienso que, Emma Rosa María, este mes de noviembre, quiero empezar con esta reflexión. Para muchos es un mes triste porque es el mes de pedir por nuestros fieles difuntos. Pero yo pienso que aquí es donde nuestra fe nos debe de ayudar. Debemos poner nuestra vida, nuestra confianza en este pilar tan grande, tan importante que todos tenemos, que se llama fe. Que aunque en este mes constantemente vamos a estar tal vez oyendo el nombre de nuestro familiar que ya no está con nosotros, porque lo están mencionando en la misa, porque le mandé celebrar sus misas en este mes tan importante, pero yo creo que debemos de verlo con esa fe y con esa alegría de que ellos están en la presencia de Dios. Y yo siempre digo que estar en la presencia de Dios es una maravilla. Si aquí a veces nos motivamos, si aquí a veces nos alegramos con probaditas que Dios porque son probaditas las que Dios nos da aquí, de sentirnos alegres, motivantes, encantados. Digo, en la vida eterna es toda la eternidad una alegría. Entonces, si ellos ya están allá, bueno, pues hay que alegrarnos con ellos. Eso. Alegrarnos con ellos. Pero yo pienso que a veces nuestra humanidad también nos sale a relucir a veces, ¿verdad? Porque nos da ese dolor en el corazón que no están con nosotros. Sí. Porque el recuerdo siempre va a quedar, esa es una realidad. Sí. Y eso nadie nos lo va a quitar, ni tampoco, no podemos decir, ya no me quiero acordar de mi papá, de mi mamá, de mi hijo, de mi hija. No, o sea, también no son, porque fueron parte de nuestra, pues son nuestra familia. Entonces, pues los vamos a llevar siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, pero recordarlos de una manera, pues inclusive hasta alegre, decir, cuando estaba con nosotros, como nos decía, porque a veces así es, como nos decía mi abuelita, muchacho, sí, mi abuelita decía, o sea, recordarlos de esa manera. Esos buenos momentos. Y yo digo que para nosotros que es difícil de dejarlos ir, ¿verdad? A todos nuestros seres queridos, reflexionar en cómo nos inspiraron en nuestra fe. Exacto. ¿Verdad? Mi abuelita, mi mamá, mis tías, todas estaban tan cerca a Dios, y uno lo sabía, porque así era su vida, y eso es como yo me acuerdo de ellas. Y yo pienso que sería un momento de decir, a mí me enseñaron así, ahora, por ejemplo, ustedes. ¿Yo cómo estoy enseñando a los que están? ¿Cómo estoy exactamente agregando a eso, verdad? Recordando los buenos momentos, pero sobre todo recordando dónde están. Exacto. Porque la realidad de donde están ahorita ellos es la felicidad y la gloria. Y eso es lo más principal que deberíamos nosotros estar dando gracias a Dios. Fíjense que viendo la realidad de nuestro mundo, estamos viviendo un mundo lleno de violencia, un mundo lleno de inseguridad, un mundo lleno, una sociedad llena de miedos, porque pues ya basta ver los medios de comunicación, secuestros, matanzas, enfrentamientos, todo aquello. Y híjole, vive uno ahora sí todo atormentado, y allá en la vida eterna, oye, allá, nada de esto.
pura alegría, pura felicidad contemplar a Dios. Y como les digo a veces en las misas, y ni biles que pagar, hombre, y aquí, hombre, que por los ya se viene el fin de mes, otra vez a pagar biles. Dijo, no, hombre, simplemente eso ya. Exacto. Pero con eso nos da fuerzas para seguir adelante, ¿verdad? Ya, simplemente hacer una pequeña reflexión del mes tan importante que estamos empezando, porque pues es 4 ya, y luego se vienen las elecciones también. Sí, que ya, muy importante que también. Esperamos que todos vayan a las urnas a votar, que su voz es su voto. Si ustedes deciden quién, pero es muy necesario. Vamos a empezar con la primera lectura de este domingo, el 31º domingo del tiempo ordinario. Es la lectura del libro Deuteronomio, ¿verdad, Padre? Sí. Es difícil decirlo, pero algo muy importante. Y es capítulo 6, versículos del 2 al 6. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: Teme al Señor tu Dios y guarda todos sus preceptos y mandatos, que yo te transmito hoy, a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cumplílos y ponlos en práctica para que seas feliz y te multipliques. Así serás feliz, como ha dicho el Señor, el Dios de tus padres. Y te multiplicarás en una tierra que maná leche y miel. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense cómo en esta primera lectura del libro de Deuteronomio, Moisés recuerda al pueblo, porque es necesario que nos estén recordando constantemente, primero, que hay un Dios. Que a ese Dios, Moisés habla de temer, pero este temer hay que entenderlo. No, a Dios no le vamos a temer con la idea que a veces humanamente nos imaginamos de Dios, porque a veces utilizamos una frase equivocadamente, decir, no hagas esto porque Dios te va a castigar. Y a veces así se nos ha educado, a veces así se nos ha, para corregir al niño de una manera, tal vez con buena intención, pero el niño crece con una idea de que, entonces Dios castiga, entonces Dios es malo, entonces Dios es esto. Y Moisés habla de un temerle a Dios, pero un temerle no en el aspecto de que Dios es un Dios malo, sino que en el aspecto de que a Dios se le debe de guardar respeto. Son cosas muy diferentes. Y como humanos que somos, tenemos a veces a nuestro alcance, o por el libre albedrío, la libertad que tenemos, podemos hacer lo que queremos. Podemos hacer cosas buenas, cosas malas, lo que podemos, lo que queremos, lo podemos hacer. Pero nos dice, y es lo que recuerda Moisés, dice, ten en cuenta que hay ese Dios. Y habla inclusive hasta de los mandamientos, que ya en el Evangelio aparece el párrafo de cuáles son los mandamientos más importantes, esto y lo otro. Pero Moisés dice que hay que ver a Dios, hay que vivir la vida con respeto, y que eso es, que nos acordemos que hay un solo Dios. Esas son dos cosas importantes que Moisés recalca al pueblo de Israel. Padre, recuerdo cuando yo estaba jovencita, fuimos a retiros, y uno de los retiros fue dado por un padre de español, y un padre tan estricto y que decíamos nosotros, como decíamos nosotros, regañón, porque el púlpito de la iglesia en aquel entonces estaba en alto. Y recuerdo muy bien que decía, pegaba así y decía, ustedes si hacen esto, Dios, cosas éramos puras muchachas jovencitas, si hacen algo malo se van a ir al infierno, si cometen pecados mortales Dios los va a castigar, y era un Dios que nos estaba mostrando pues completamente un Dios castigador, un Dios malo, pero
gracias a Dios que yo tuve una mamá muy sabia, que cuando yo le platiqué de ese retiro, porque nos quedábamos hasta con miedo, ¿verdad? Entonces me dice, no, dice, Dios no es un Dios es un Dios de amor. Exacto. Y ya todo lo contrario, que gracias a ella, espero yo que todas las muchachas hayan tenido una mamá o alguien que les haya quitado esa idea de nuestro corazón, porque si nos quedamos todas con miedo, salimos con miedo de esas pláticas, porque era todo lo que hablaba y todo el tiempo recio dándole recio al púlpito, y nos quedábamos impresionadas. Pero como digo, hay que recordarles también a nuestros niños, les digo yo a los papás, que les recuerden que Dios es un Dios de amor, de misericordia. Eso es muy importante. Fíjese que esta actitud uno la experimenta en el sacramento de la reconciliación. Mucha gente llega al sacramento de la reconciliación con esa idea de que uno los va a regañar, de que uno los vamos a tratar mal, de que uno los va a, no sé, tantas cosas. Yo entiendo, porque a todos nos da miedo el sacramento de la reconciliación. A mí me da miedo también cuando me acerco a confesarme, que lo hago también. Nosotros los sacerdotes nos confesamos. Les comentaba hace 8 días en el retiro, en el tema anterior, cómo en el retiro hay confesiones y nos confesamos también nosotros. Pero mucha gente llega con esa mentalidad o dicen, no, yo no me confieso porque, no, el padre me va a regañar. No, el padre, ¿qué va a decir de mí? No, el padre, ¿qué? Esto, lo otro. Digo, no, uno en el confesionario está actuando, uno en nombre, es uno representante de Cristo. Y en la confesión tiene que ser la transmisión de el amor de Dios. El amor, el perdón y la misericordia de Dios. ¿Que cometiste un pecado? ¿Cometiste un error? Claro, la penitencia es precisamente, pues es pagar la restitución de aquel pecado. Pero el mensaje que se tiene que dar es un mensaje de fe, de esperanza, levantar al penitente del dolor que lo ha llevado a ese lugar, a ese momento, bajo aquella situación. Porque hay personas que sí llegan bien adoloridas, entristecidas, y todavía si se pone uno a tener una actitud y así como dice Emma, de hasta sonar y dice, pero ¿por qué lo hiciste? No. Nuestra actitud en el confesionario debe de ser una actitud la del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo. Recibir a aquel hijo que malgastó el dinero, que no supo aprovechar, pero para restituirle aquel mal que se cambia, se transforma en el amor, en la misericordia de Dios. Y es cuando el penitente sale con aquella satisfacción, con aquel respiro, con aquel alivio de decir, qué bueno que Dios nos dejó el sacramento de la reconciliación. Para tener esperanza. Exacto. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos con el Evangelio. KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559-488-7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT. Ya regresamos, queridos hermanos, con el Evangelio de este domingo, el 31º domingo del tiempo ordinario. Es el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 28b al 34. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primer de todos los mandamientos? Jesús le respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos.
El escriba replicó: Muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como lo habíamos mencionado en el primer segmento, en el Evangelio ya se nos habla muy abiertamente sobre nuestra actitud o nuestro compromiso de vivir, de cumplir y de enseñar los mandamientos. Menos mal que Jesús nos habla de dos, y esos dos se nos hace difícil cumplirlos. Sabemos que son 10, por supuesto, los mandamientos de la ley de Dios son 10, pero aquí hoy Jesús habla sobre el amor a Dios y sobre el amor al prójimo. San Agustín, un santo de los primeros siglos, también hacía alusión y en base precisamente a este evangelio, él redujo todavía un poco más la enseñanza, porque, y es cierto, San Agustín redujo los mandamientos a una frase que decía: ama y haz lo que quieras. Porque la persona, y es tan cortita esa frase, que si uno se pone a analizarla, es muy profunda. Es que la persona que en verdad ama, el amor tiene jerarquías, sabemos. ¿A quién vamos a amar primero? Bueno, pues primero vamos a amar a Dios, vamos a amar al prójimo, quiere decir al próximo, al más cercano, al que está enseguida de contigo, ¿sí? Entonces, si amamos, vamos a amar en esa escala o en esa jerarquía, pero vamos a hacer lo que queramos, porque en el amor, la persona que ama no debe de caber la posibilidad de hacer mal a otro, o mal al prójimo, como dice el Evangelio. Padre, pero es que le faltó decir la segunda parte. No terminó la frase. Haz lo que quieras, pero fíjate bien qué es lo que amas. Exacto, sí. Es que nosotros ponemos hoy en día un significado muy diferente a la palabra amor. Sí. Y no queremos que la gente se confunda, ¿verdad? Que hemos oído decir, bueno, yo no me caso porque yo de todas maneras quiero a esta persona y no tengo que casarme por la iglesia o nada, ¿verdad? Estamos haciendo lo que queremos porque nos amamos. No, hay que fijarnos qué es lo que amamos. Si amamos a Dios, vamos a amar a todos los demás. Claro. Y eso es lo que San Agustín nos quería decir, ¿verdad? Transmitir. Que el amor de Dios, no el amor del mundo. Oh, no. El amor de Dios es lo que nos lleva a hacer el bien a todo el mundo y lo que nos lleva a seguir los mandamientos. Ya no nos tenemos que preocupar por si que amamos a Dios sobre todas las cosas. Yeah. Pero sí, es bien importante, inclusive, esta enseñanza. La aplicación, porque claro, hay que entender, los tiempos son diferentes, hablando, por ejemplo, de San Agustín, siglo III, siglo IV, y ahorita en pleno siglo XXI, el tiempo ha dado el mundo ha dado tantas vueltas, que en esas vueltas, lo que decíamos en el segmento anterior, que estamos viviendo un mundo lleno de violencia. Yo pienso que actualmente, como está viviendo el mundo, al mundo le hace falta precisamente una aplicación de este evangelio, de que amar a Dios y amar al prójimo. Si en verdad se llevara a cabo si empezáramos por cumplir los mandamientos, estos dos que nos presenta Jesús hoy en el evangelio, yo creo que el mundo daba un giro totalmente de los 360 grados a los 400, bueno, si es que hay más grados por ahí, pero esa es la vuelta al exactamente, mundo, sería una transformación. Sí. Dejar ese yo, ¿verdad? Porque estamos desgraciadamente, de mi punto de vista, estamos
tan invertidos en el yo, que todo es para mí, lo que me hace a mí feliz, y voy a ponerme encima de todo el mundo para que yo siga adelante y yo sea feliz. Pero simplemente si nosotros amáramos a Dios, como nos dice el Evangelio, y a todo el mundo, y si todo el mundo hiciéramos esto, no hubiera guerras, no hubiera violencia, no hubiera nada de todo lo malo que estamos experimentando ahorita, no hubiera pobreza, no hubiera nada de esto, porque nos amábamos los unos a los otros y nos ayudábamos los unos a los otros, pero es lo que nos falta, el amor de Dios. Y fíjense que en un principio precisamente la primera caracterización de los primeros cristianos fue la forma de vivir. Y decían los pueblos vecinos, miren cómo se aman. Estaban viviendo precisamente esa enseñanza. Ahora, ¿por qué el mundo se ha ido en picada a una violencia desenfrenada, a una inseguridad que no podemos ocultar? Yo pienso que el mundo se ha... leíamos en domingos anteriores cómo el mundo, Dios se lo encomendó a Adán cuando la creación. Y la pregunta sería, ¿qué ha hecho el hombre del mundo? ¿Cuál ha sido el manejo? ¿Cuál ha sido la forma de trabajar del mundo? Porque entonces en esa forma en que Dios le entregó el mundo al hombre, el hombre ya no pudo o no ha podido o no aplicó la enseñanza, el mandamiento que Dios le dejó. Y si nos damos cuenta cuál es el punto de la inseguridad, de la violencia, y decimos, es la ambición al poder, el querer estar sobre los demás. Y el querer estar sobre los demás, ahí no hay amor. Porque amor, como dice, ama al prójimo es estar al pendiente de sus necesidades. Y actualmente, el poder, el amor, como se llama, lo han entendido de una manera equivocada. El mundo se ha ido por otro trecho totalmente diferente. Decían que la sociedad vive actualmente un secularismo. Y sí es cierto, secularismo es cortar la comunicación con Dios y vivir nada más con puros criterios humanos. Y los criterios divinos, las enseñanzas divinas, se han hecho a un lado. O como dicen a veces mucha gente, muchos políticos o muchos líderes, no, eso ya no es necesario, eso era antes, ahorita ya hay que vivir de esta manera, ahorita ya hay que llevar una vida más libre, sí, vas a llevar esa vida y estás imponiendo esa forma de vivir, pero trae sus consecuencias. ¿Es liberación o es libertinaje? Libertinaje. Porque liberación es en el aspecto que uno se libera de un mal que nos está causando daño. Libertinaje es cuando la persona sabe que lo que está haciendo está malo, pero sin embargo lo quiere hacer. Sigue haciendo. Sí. Entonces nuestro mundo sí está viviendo un ambiente de totalmente libertinaje y ha cortado la comunicación con Dios. Nos recomienda usted, Padre, que en nuestras vidas empecemos en nuestras vidas. Ahí es donde está el papel precisamente de nosotros, de recordar, como lo hacía Moisés en la primera lectura. Acuérdense que hay un solo Dios, acuérdense de los mandamientos, acuérdense cómo deben de vivir, acuérdense cómo deben de estar ayudando al prójimo, o sea, lo del Evangelio. Y esa es nuestra función. Gracias a Dios que dejó la iglesia, que dejó a los profetas, que dejó a los sacerdotes, que dejó a las religiosas, misioneros, para que estén recordando a los cristianos cuál es la forma en la cual deben de vivir. Y para los padres, cómo educar a sus hijos. Exacto. Y cómo demostrarles, no con palabras, cómo enseñarles, no con hablándoles, sino enseñándoles con el ejemplo. Ajá. Cómo es el amor de Dios. Porque es una cadenita, o sea, como vives en la familia, es lo que estás enseñando a los hijos. Y no quieras tener hijos buenos si tu papá, si tu mamá, pues no les has enseñado el amor.
¿Cómo quieres que tu hijo respete al prójimo si tú no lo has enseñado? ¿Cómo quieres que tu hijo enseñe, más aún, crezca sanamente si tú no vives sanamente? Dentro del matrimonio, el hijo está viendo cómo vives tú, como papá, como mamá, que no le enseñas, ni más aún, a veces ni tiempo le dedicas, menos que le enseñes a cómo vivir. Entonces, o sea, por eso tenemos que levantar nuestro mundo, nuestros valores, y empezar precisamente del ambiente familiar. ¿Cómo están viviendo nuestras familias actualmente? El sentido o el mandamiento del amor y el mandamiento del respeto hacia Dios. Ese temor, que ya lo expliqué, que es un temor a Dios, no en el aspecto de miedo, sino de vivir con nuestra vida con un respetando a Dios, decir, es que si yo hago esto, es una ofensa a Dios, y con unas consecuencias, que a veces queremos culpar a Dios de lo que nosotros hemos causado. Sí, así somos. Es que Dios me tiene así. Oye, Dios no te tiene así. Tú estás así por lo que has hecho, ¿sí? Entonces, por eso este evangelio es bien importante, del amor a Dios, el amor al prójimo, y cómo estamos viviendo o cómo estamos aplicando la enseñanza de los mandamientos. Por eso, pues debemos de ahora sí prender las lucecitas de nuestra fe, la lucecita de nuestra casa, de nuestro hogar, nuestro papel como papá, como esposo, como hijo, inclusive como familia, y decir, ¿cómo estamos viviendo esta enseñanza del amor? Exacto. Estamos amando eso, a Dios y al prójimo. Y al prójimo. Ya se nos terminó el tiempo, otra Padre. Vez, nos hace el favor de darnos Vamos a darle la bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca para siempre con ustedes. Y recuerden pues que este evangelio nos enseña en verdad una reflexión de cómo estamos viviendo. Estamos aplicando la enseñanza del amor a Dios, pero también la enseñanza del amor al prójimo, y empezando por nuestras familias. Dios los bendiga y los esperamos la próxima semana. Cuídense mucho.